Gloncol, muy agradecidos esta noche porque tenemos invitados nuevos. Gracias a CONEPE, quien esta noche pues, nos está apoyando con la presentación del caso clínico. Gracias al doctor Richard Vaquero, quien es su representante, y han decidido acompañarnos con una presentación de un caso muy importante. Hoy tenemos dos nuevos invitados. Tenemos a la doctora Catalina Vélez Echeverry, nefróloga pediatra de la Universidad de Antioquia, docente de la Universidad de Antioquia del Departamento de Pediatría, y es nefróloga que labora en el Hospital Pablo Tobón Uribe. En la parte de nefropatología nos va a estar apoyando el doctor Luis Arias, del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos, doctores. Bienvenida, doctora Catalina. La idea el día de hoy es presentar un caso, 15 minutos en la sesión de presentación de caso clínico, luego los 15 minutos correspondientes a la parte de patología. Por último, tenemos de 10 a 15 minutos de discusión del tema y los últimos 15 minutos sería la sesión de preguntas. Esperemos que esta noche sea muy enriquecedora para todos y nuevamente, doctora Catalina, bienvenida. Muchas gracias, Sheila, y muchas gracias tanto a Socolnef como a CONEPE por la invitación. La idea es que hoy vamos a desarrollar un caso pediátrico, pero de relevancia para todas las edades. El caso clínico que hoy vamos a desarrollar es con respecto a una paciente con microangiopatía trombótica y síndrome nefrótico con sus particularidades que veremos adelante. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Catalina Vélez, soy nefróloga pediatra de la Universidad de Antioquia, actualmente nefróloga que trabaja en la unidad en el Hospital Pablo Tobón Uribe y docente de la Universidad de Antioquia en el Departamento de Pediatría, sección de Nefrología Pediátrica. A ver qué pasa aquí. Declaro que no tengo conflictos de intereses. Y vamos a empezar entonces con el resumen de la historia clínica. Se trata de un paciente de 35 meses de edad, natural y residente en el Chocó, con antecedente de una atresia de vías biliares sin Kasai, que no recibió Kasai temprano, una insuficiencia hepática crónica, entonces desarrolló posterior a esto, y con una hipertensión portal. Por esta razón fue llevado a trasplante hepático a los 19 meses de edad, recibió inmunosupresión con tacrolimus, prednisona y micofenolato, y 4 meses antes del ingreso hospitalario que nos ocupa, desarrolló una infección por citomegalovirus en tratamiento con valganciclovir. Él consultó entonces en su unidad local por 4 días de fiebre alta. El primer día refiere la familia que presentó un episodio emético de diarrea y consultó a su centro local donde le hacen paraclínicos, le prescriben trimethoprim sulfa y sulfato de zinc y sales de rehidratación oral. El paciente entonces con edema facial, edema en extremidades, dice la historia clínica de su unidad local, e hipertenso desde el inicio. Este es el tratamiento ambulatorio que estaba recibiendo: prednisona, tacrolimus, nistatina, trimethoprim, omeprazol, valganciclovir, micofenolato e hidróxido de magnesio en las dosis que ustedes ven ahí. Y estos son los exámenes con los que el paciente llega al hospital. Aquí están los exámenes del sitio de remisión y la comparación con los exámenes al ingreso hospitalario en el Hospital Pablo Tobón Uribe. El paciente llega desde el principio llamado a la atención anémico y con una creatinina de su hospital local elevada para su edad y talla. Cuando llega al hospital, entonces efectivamente se evidencia que está anémico, llamaba la atención que tenía bandas, una albúmina muy baja, con una proteinuria significativa en el parcial de orina y hematuria microscópica, con una creatinina que efectivamente estaba elevada para su edad y con dislipidemia. Hasta este punto, entonces, se hace un enfoque diagnóstico. Por clínica hablamos de un paciente con fiebre, edemas progresivos y oligúrico, que por laboratorios tenía proteinuria, hematuria, dislipidemia, hipoalbuminemia. Por esta razón, entonces, se piensa en un síndrome nefrótico. Por este mismo cuadro clínico y elevación de creatinina, se considera que el paciente cursa con una lesión renal aguda CADIGO 1 y además con una hipercaliemia
que se considera que puede ser secundaria a su lesión renal aguda que está presentando o que tuviese una acidosis tubular renal tipo 4. Esta es la evolución entonces de los exámenes del paciente. El paciente vemos que es un paciente persistentemente anémico. A lo largo de este tiempo, ustedes ven esas hemoglobinas de 7,6, 7,6, 7, 6,4, y el paciente recibió transfusiones en esas oportunidades. Aún así, volvía y descendía la hemoglobina, cosa que nos llamaba mucho la atención, con además una caída de las plaquetas en una de las oportunidades, desde el ingreso de deshidrogenasas lácticas muy elevadas, una albúmina consumida, disminuida, ferritina alta, una proteinuria en 24 horas, inicialmente 730 miligramos, ahí me equivoqué en las unidades, me disculpo, 730 miligramos y posteriormente una nueva toma de 4 gramos en orina de 24 horas, una creatinina persistentemente elevada, y ya con la sospecha diagnóstica que tenía se le solicita entonces una aptoglobina que inicialmente es normal y ya posteriormente empieza a disminuir. Y CUMS directo negativo. Vemos entonces cómo efectivamente se verifica que hay un descenso en el conteo de plaquetas y que además de esto, dentro de sus exámenes infecciosos, nos reportan una carga viral para Epstein-Barr virus de 53.200 copias. Hasta aquí entonces las posibilidades diagnósticas que tenemos como posibilidad diagnóstica una microangiopatía trombótica por anemia, lesión renal aguda, caída de las plaquetas e hipertensión arterial. Consideramos también la posibilidad de un PTLD por carga viral positiva para Epstein-Barr virus, deshidrogenasa láctica elevada y uso prolongado de tacrolimus. También el síndrome hemofagocítico, fiebre, anemia, diagnóstico de una infección viral, leucopenia, tenía caída de las plaquetas, aumento de los triglicéridos, lo mismo que de la deshidrogenasa láctica y la ferritina. Con esto entonces se considera hacer una biopsia de médula ósea y una biopsia renal. En el aspirado biopsia de médula ósea describen, pues se reportan la presencia de hemofagocitos sin evidencia de desorden linfoproliferativo, y con estos últimos exámenes ya se hace diagnóstico de una microangiopatía trombótica con un consumo de complementos de C4 específicamente, una hemoglobina nuevamente baja, fibrinógeno que ustedes ven ahí, una ferritina muy elevada, y por esta razón entonces se considera que también cumple criterios para un síndrome hemofagocítico. Nuevamente, pues la progresión de los exámenes, la anemia que fue persistente a lo largo de la hospitalización, ya aparecen esquistocitos en el extendido de sangre periférica, se les solicita nuevamente una medición de C4 que sigue muy consumido, con una actividad de Adams 13 en plasma que es normal. Y esta fecha, entonces, el 19 de febrero, nos reportan el resultado de la biopsia renal, que es la que nos va a discutir el doctor Arias a continuación. Ok, buenas noches. Estoy tratando de compartir la presentación. Perfecto. Espero que la estén viendo todos. Paula, ¿podrías decirme si se está viendo o alguien o Catalina? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Y profe, sí se ve. Perfecto. Muchas gracias, Sheila. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Nefrología Adultos y Pediátrica. Muchas gracias a Catalina por invitarme y a Paula por la asesoría con la presentación. Y muchas gracias en nombre de la Universidad de Antioquia, con quien trabajo, y a la Sociedad de Patología Renal, de quien soy miembro. Siempre me gusta repasar un poquito la histología, espero que me disculpen la mayoría de ustedes, siempre repetir lo mismo o mostrarles algo que ustedes ya saben muy bien, pero para mí es muy importante que quien sea nuevo, quien lleve poco tiempo viendo esto, repase esos conceptos, porque no me gustaría que nadie que esté en la reunión dejase de entender alguna de las cosas que yo quiero decir. Este es un glomérulo normal. Un glomérulo no es más que una red de capilares amontonados, y le damos a ese nombre de ese montón de capilares, penacho.
y esos capilares están sostenidos por una matriz que es el mesangio. Espero que estén viendo el cursor. Esto es un área mesangial, esto es otra área mesangial, y los capilares en general se ven o vacíos o con algunos eritrocitos. Y el espacio de Bowman puede verse amplio, puede verse estrecho, pero es un espacio que debe estar también vacío. Las paredes capilares tienen un grosor en la microscopía de luz que es muy subjetivo de evaluar, pero este es el grosor, ¿no? Grosor normal. Ahí está la membrana basal, el citoplasma del podocito, hay citoplasma del podocito en toda la circunferencia del capilar. Solo reconocemos del podocito los núcleos. Si están viendo el cursor, este es un núcleo de podocito. Y en cada área mesangial vemos una o dos células, uno o dos núcleos, como mucho. Con las tinciones especiales, esta específicamente es de plata, resaltamos mucho mejor ese grosor de la membrana basal o de la pared capilar. La plata marca específicamente la membrana basal. Y en cortes oblicuos, la plata la marca negro el colágeno de todas las basales, tanto la cápsula de Bowman como de túbulos, como de glomérulos y del mesangio. En los cortes oblicuos de la pared capilar como este, no se ve negro, sino que se ve café porque es un corte como la membrana basal acostada. En las luces de los capilares podemos no ver nada, podemos ver algunos eritrocitos y ocasionalmente algún leucocito. Esto más rosado es orina con proteínas. La orina que sale de los capilares glomerulares tiene algunas proteínas que lógicamente en un riñón normal se reabsorben. Esto más rosado es suero de la sangre. Visto la pared capilar desde afuera con una foto de la superficie que se logra con la microscopía electrónica de transmisión, esa microscopía no sirve para diagnóstico en patología renal, se ve esta imagen tan espectacular del cuerpo del podocito con esas extensiones histoplasmáticas tan exageradamente largas, que las más gruesas son los procesos podocitarios primarios, que va dando unas ramificaciones pequeñas que son los procesos podocitarios secundarios. Y miren que entre ellos hay una hendidura que tiene una membrana o diafragma de filtración. Hendidura de filtración o diafragma de filtración entre ellos. Si pasásemos una cuchilla por aquí, por donde estoy pasando el cursor, veríamos esto, que es lo que se ve en las imágenes de microscopía electrónica de transmisión. La de barrido crea imágenes de superficie. La de transmisión, los electrones atraviesan la muestra y nos muestra la membrana basal, la voy a poner a mayor aumento, la membrana basal, esos procesos podocitarios que vimos tridimensionalmente hace un momento, unidos por un diafragma de filtración, que miren aquí qué bonito se ve, o aquí, o hendidura de filtración, así también lo llaman. La principal barrera, la filtración de proteínas, está aquí, en esa unión intercelular, y un endotelio fenestrado. Este es el túbulo intersticio, un montón de cortical, un montón de túbulos densamente agrupados y casi ni reconocemos el intersticio. Si en la corteza reconocemos el intersticio, muy fácil, probablemente es porque es anormal, porque tiene edema, porque tiene fibrosis, porque tiene inflamación. Vamos a la biopsia ya del niño. Miren qué diferencia, bajo aumento con el túbulo intersticio que les acabo de mostrar. Los túbulos se ven de tamaño muy variable, el intersticio se ve muy fácil a pesar de ser a pequeño aumento. Miren cómo están separados los túbulos, porque hay inflamación, en algunas partes había fibrosis, ya luego los vamos a detallar a mayor aumento. Esto es una arteria que se veía normal, esto es otra arteria con la tinción de Paz, y los glomérulos los vamos a detallar a mayor aumento. Aquí ponemos dos. Si lo comparamos con la imagen de uno normal, lógicamente ustedes inmediatamente saben que están francamente anormales. Hay muchas células, estoy marcando, perdón que me fui hacia adelante, estoy tratando de mover el cursor en este de la derecha. Noten cómo se ve el incremento de las células. Aquí en estas áreas específicamente, los núcleos son muy homogéneos y están entre capilares. Esto es una hipercelularidad mesangial, un cambio muy específico. Pero noten cómo está disminuida las luces capilares. Y en este de la izquierda noten que casi ni las logramos reconocer. Hay partes donde se pierden las luces capilares, donde no reconocemos bien la estructura y tiene un aspecto como más compacto, que llamamos más solidificado.
Pasamos aquí con otra tinción esos dos mismos glomérulos, como se nota la expansión de la matriz y de las células mesangiales, como se nota la disminución de luces capilares. En este, miren el cursor, cómo se ve la luz y la pared capilar francamente engrosada. Ya vamos a detallar más bien en otras tinciones por qué está engrosada, pero de una vez les digo que ese engrosamiento aquí es por edema endotelial o subendotelial, o las dos cosas. Cuando digo endotelial es de la célula endotelial hinchada, o del espacio entre la célula y la membrana basal, que es el espacio subendotelial. Este glomérulo francamente anormal, qué dificultad de reconocer aquí las luces capilares, cómo se ve compacto, no necesariamente hipercelular, porque si miramos este segmento, por ejemplo, no hay un franco aumento de células, lo mismo en este, pero reconocer las luces capilares aquí, por ejemplo, es muy difícil, quizá esta. Entonces, a este aspecto lo llamamos solidificado, o aparece mucho en la literatura en inglés, exsangue, que es con esta otra tinción de tricrómico, vamos reconociendo ya paredes capilares francamente engrosadas. Miren este grosor tan marcado con esta luz capilar. Esto es una luz capilar y todo esto es la pared del capilar. Qué engrosamiento tan severo. Esta es la membrana basal o la pared capilar en su parte externa y hacia afuera no se ve nada. Sin embargo, miren hacia adentro como se ve de engrosada, es decir, indicándote que hay un proceso endotelial y o subendotelial. Aquí este glomérulo se ve con un aspecto raro, como compacto también, con podocitos hipertróficos, pero miren la arteriola. A la arteriola no se le ve luz. Y miren esas células endoteliales tan grandes, con esos núcleos algunos rechonchos, hinchados. Este endotelio está sufriendo y está reparando. Pero además miren en la pared cómo se ve con espacios claros y con eritrocitos o fragmentos de eritrocitos. Los eritrocitos aquí se están fragmentando. Así se estén metiendo a la pared de esos eritrocitos, con esa lesión endotelial, con esa obstrucción luminal, con este cambio que se sugiere isquemia porque se está compactando, ya estás pensando, sin ver un trombo, en una microangiopatía trombótica. Claro, dirán ustedes, y tienen toda la razón, yo voy con trampa, cuando la estaba viendo, yo voy con trampa porque ya sabía que tenía un diagnóstico de microangiopatía trombótica, pues aquí lo estoy confirmando. Miren esta arteriola. Este material azul es un material organizado, no es un trombo porque en tricrómico el trombo suele verse o rojizo o francamente rojo o rosado, pero no azul. Aquí ya es un trombo organizado, algo que se organizó y que está obstruyendo casi completamente la luz. Queda una pequeña zona de luz. Miren los túbulos, descamadas las células, denudación de la basal, núcleos desnudos, un cilindro de material granular. Las células se están separando. También hay un daño tubular agudo. Y con la tinción de plata, que vemos mejor la membrana basal, miren estas paredes capilares gruesas, irregulares, en algunas partes podríamos decir con un aspecto como reticular, pero en esta específicamente hay dos líneas, hay un doble contorno. Lo mismo aquí en este capilar, espero que estén viendo el cursor, yo trato de moverlo bastante para que lo vean. Aquí más irregular, pero tiene unos francos dobles contornos. En patología renal, un doble contorno significa una reparación de la pared capilar por algo que está pasando por dentro de la membrana basal, es decir, endotelial o subendotelial. Doble contorno te indica eso, una agresión contra el endotelio o subendotelio que ya está reparando. Aquí mucho más afectado el glomérulo, porque además de toda esa irregularidad de paredes capilares, ya hay un segmento que está compacto, ya se están perdiendo las luces capilares y está proliferando colágeno. Este glomérulo, mire que tiene unos segmentos en los que están encogidos, arrugadas las paredes capilares y otros en los que se ven los capilares dilatados. Miren qué dilatado se ve esto, que lo vamos a ver mucho más bonito aquí. Traten de hacer el ejercicio ustedes allá que han visto muchos glomérulos de encontrar el mesangio. Traten de identificar el mesangio. Lógicamente les está dando dificultad, como a mí, como a cualquier patólogo renal. Y miren las luces capilares dilatadas. Miren qué dilatado está este capilar y el que más dilatado está esto. Entonces son como unos microaneurismas que no tienen quien los sostenga. Esto se llama mesangiolisis. Una imagen espectacular de mesangiolisis, que además estamos viendo también en esta imagen dobles contornos. Y aquí en estos glomérulos mucho más enfermos porque están muy distorsionados porque se están esclerosando. Está proliferando colágeno,
La plata metenamina marca predominantemente colágeno tipo 4, o sea, el colágeno que predomina en las basales glomerulares y en el mesangio, y prácticamente en todas las basales de cualquier parte del organismo. Pero miren, esclerosis segmentaria, con otros capilares que están preservados, y esclerosis segmentaria. Eso haciendo notar que el paciente tiene síndrome nefrótico. Aquí ya prácticamente esclerosado globalmente, aunque todavía se reconocen las luces capilares, entonces no es global aún. Y la inmunofluorescencia negativa. Entonces vuelvo y pongo la imagen anterior. El patrón de dobles contornos de lesión subendotelial con inmunofluorescencia negativa es un patrón de microangiopatía trombótica. Y noten que no les he mostrado trombo, porque no vi ningún trombo reciente que lo pueda identificar. El trombo de fibrina intraluminal. Y aún así, sabemos que este es el patrón de microangiopatía trombótica, porque vamos caminando sobre hombros de gigantes. Los gigantes ya nos han enseñado desde hace décadas que este patrón indica ya la fase tardía de una microangiopatía trombótica. Lógicamente aprovechamos y le hacemos microscopía electrónica para ver lo mismo, pero con otros colores, pues colores no, blanco y negro, tonos de grises. Miren esa membrana basal completamente irregular, ondulada. Traten de identificar las fenestraciones del endotelio y no se las encuentran porque no las hay, porque el endotelio está hinchado, pérdida de fenestraciones, y trate de identificarle los pedicelos de los podocitos y solo identifica 2 o 3 aquí o 2 y 3 aquí, todos los demás dañados. Esta es la cápsula de Bowman. Este es el epitelio parietal de la cápsula de Bowman. Una luz capilar, aquí estoy moviendo el cursor, espero que lo estén viendo. Otra luz capilar que no se ve la luz. Membrana basal, miren ese engrosamiento endotelial o subendotelial tan marcado. Digo endotelial o subendotelial porque puede ser célula endotelial hinchada, hematizada, o un montón de material debajo del endotelio, detritus celulares, fibrina organizada, etcétera. Lo mismo aquí. Pero noten el daño podocitario tan extenso. Solo se conservan algunos pedicelos. Y lo mismo aquí, esta es la luz capilar, espero que lo estén viendo el cursor, esta es la membrana de la cápsula de Bowman, esta es una célula epitelial parietal, y miren la ondulación y regularidad de esa membrana basal con un daño podocitario aquí en toda la imagen, y miren ese endotelio tan severamente engrosada, paso y miren la membrana basal normal y en doble contorno, aquí lo estoy marcando con el cursor. Un doble contorno no es en realidad una doble membrana basal, en realidad es un contorno interno que está marcado por un material similar a la membrana basal, que no es una verdadera membrana basal, y luego está la membrana basal verdadera. Y entre ellos material de detritos celulares, a lo mejor fragmentos de citoplasma y a veces interposición de células allí. Entonces, todo lo que les acabo de describir es de una microangiopatía trombótica. Le pongo la expresión en resolución porque no hay trombos activos en esta biopsia. Necrosis tubular aguda, lógicamente secundaria a eso, y unas lesiones glomerulares esclerosantes, focales y segmentarias que me explican perfectamente bien el síndrome nefrótico que tiene este niño, además por ese daño podocitario difuso, y que lógicamente tengo que asumir como secundarias por lo que acabo de ver aquí. Esa era mi presentación, muchas gracias. Yo no sé en qué momento, por si quieren preguntar algo, si se puede, pero bueno, aquí quedó toda la reunión disponible. Adelante ustedes, voy a quitar, a dejar de compartir pantalla, que ya no sé cómo hacerlo. Un segundo. No sé, Paula, si me quieres ayudar, no sé salirme de la presentación. Doctor, en la parte de arriba, donde dice, está un cuadrado rojo y dice, Perfecto. dejar de compartir. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, entonces, después de que nos reportaron esta biopsia renal,
que ya ha descrito ampliamente el doctor Arias, esta fue la evolución hospitalaria del paciente. A este paciente con este diagnóstico entonces decidimos empezarle recambios plasmáticos con una mejoría inicial con 5 sesiones, pues cuando las empezamos, pero al suspenderlas inmediatamente empezó con actividad, dada por anemia nuevamente, descenso muy marcado de la hemoglobina y una hipertensión de muy difícil manejo que, como ustedes recordarán, ha sido consistente desde el principio. En este punto, entonces, se consideró el beneficio de iniciar medicamento anti-C5 para bloqueo terminal del complemento. Aquí más o menos un resumen. El 25 de febrero se decidió iniciar esteroides para tratamiento de su síndrome nefrótico, como buscando alternativas a este síndrome tan agresivo que estaba teniendo este chiquito. Se hicieron recambios plasmáticos, seguía por anemia, deshidrogenasa láctica elevada, hipertensión arterial no controlada, y el 8 de marzo recibe su primera dosis de eculizumab y el 11 de marzo la segunda dosis con una alta hospitalaria posterior. Vamos entonces a hablar de microangiopatías trombóticas secundarias. Las microangiopatías trombóticas son un grupo heterogéneo de condiciones que se caracterizan, tienen en común la presencia de trombocitopenia, de consumo, anemia hemolítica microangiopática y evidencia de isquemia de un órgano. Pero hay lechos que tienen más riesgo de daño, específicamente el glomérulo por su condición de fenestrado y porque su matriz subendotelial está constantemente expuesta a las proteínas circulantes, es uno de los lechos más gravemente afectados. Como decíamos antes, son muchas las condiciones y son condiciones muy heterogéneas las que pueden llegar a esto, pero en lo que convergen es en las manifestaciones clínicas y patológicas de la microangiopatía trombótica, casi siempre por daño directo endotelial, y se han descrito una gran variedad de procoagulantes y citoquinas proinflamatorias que aceleran o generan las microangiopatías trombóticas secundarias. Vamos a hablar específicamente de las secundarias. Entonces, las microangiopatías trombóticas secundarias en general se considera que no tienen anomalía del complemento, una anomalía genética, quiero decir, en la mayoría de los casos, no tienen anticuerpos contra el factor H. Sus causas son muchas: medicamentos, hasta en el 29% de los casos, infecciones, enfermedades autoinmunes, glomerulares, malignidades y trasplantes, tanto de células pues, o de progenitores hematopoyéticos como de órganos sólidos. Y los mecanismos que llevan finalmente a ellas son por daño endotelial directo, por medicamentos, por ejemplo, por anticuerpos contra la célula endotelial, por trombos tumorales o por citoquinas. Y dentro de las microangiopatías trombóticas secundarias ha venido cogiendo fuerza y se ha descrito la microangiopatía trombótica asociada a trasplante de órganos sólidos. Es una complicación poco frecuente. Se ha descrito entre 0.8 y un 15% de los trasplantes renales. Y el tiempo de aparición suele ser en los primeros 3 meses. 2/3 partes de los pacientes que la desarrollan es en los 3 primeros meses post-trasplante, pero hasta una 1/3 parte de ellos llevan finalmente a la pérdida del injerto. Su presentación es variable. Puede ir desde proteinuria e hipertensión aislada, en el 30% de los casos, hasta una microangiopatía trombótica completa, con anemia hemolítica, trombocitopenia y deterioro de la función renal. Son muchos los factores de daño endotelial y de activación de complemento. Y en el 30% de los pacientes que tienen microangiopatía trombótica asociada al trasplante de órgano sólido, hasta en el 30% decíamos, se han descrito variantes genéticas del complemento. ¿Cuáles son entonces estos factores de daño que se han descrito o que se han asociado al desarrollo de la microangiopatía trombótica asociada al trasplante de órgano sólido? En primer lugar, todos estos eventos que conducen a la muerte encefálica. La muerte cerebral aumenta la liberación de C5A y de C5B9, disminuye la capacidad del factor H al endotelio y por esta vía entonces aumenta esta activación del complemento que finalmente desencadena en la condición que todos conocemos. Se ha descrito y se ha visto más cuando son donantes en parada cardíaca. Y en modelos experimentales se ha visto también que el daño tisular disminuye al bloquear el complemento. Las infecciones virales también pueden desencadenar esta condición. La patogenia para ello es desconocida. Sin embargo, se postula que puede ser el trofismo endotelial del virus,
que lleva a una expresión, un aumento en la expresión de las moléculas de adhesión, un aumento en la liberación del factor de Wolff-Willebrand, de adhesión plaquetaria, trombosis microvascular, y es más frecuentemente descrita con la presencia de citomegalovirus post-trasplante. Por otro lado están los medicamentos, como otro de estos factores inductores de lesión. Entre el 4 y el 15% de los pacientes tratados con ciclosporina y entre el 1 y el 4% de los tratados con tacrolimus se han descrito que pueden desarrollar microangiopatía trombótica. Los anticalcineurínicos, los inhibidores de la calcineurina, producen una disfunción endotelial y un aumento en la agregación plaquetaria. También producen una inhibición de la prostaglandina, una inhibición de la función de las proteínas del endotelio y finalmente los podocitos, produciendo usualmente una MAT limitada al glomérulo. Aquí vemos entonces un cuadro más o menos de resumen en cuanto al efecto tóxico directo de los inhibidores de la calcineurina, que producen una formación de micropartículas. Estas activan la vía alterna del complemento y finalmente esta vía alterna del complemento más la isquemia tisular por la reducción de vasodilatadores y de óxido nítrico, una formación de especies reactivas de oxígeno y aumento de la agregación plaquetaria derivarán finalmente en el síndrome de microangiopatía trombótica. Otros factores que se han descrito son los donantes de criterios expandidos, la lesión por isquemia reperfusión, el rechazo mediado por anticuerpos y los anticuerpos antifosfolípido, anticardiolipinas y contra el virus de la hepatitis C. Se han reportado, como habíamos mencionado antes, hasta en el 30% unas mutaciones en las proteínas reguladoras del complemento. Por lo tanto, y en este punto los autores interrogan si más bien no serían síndromes hemolíticos urémicos atípicos no diagnosticados antes del trasplante que se manifestaron, como decíamos, o bien por los anticalcineurínicos o por cualquiera de los factores antes mencionados. La mayoría de los autores recomiendan en el tratamiento primero retirar la causa probable, retirarle el inhibidor de la calcineurina, hacer el tratamiento de la infección. Si no hay respuesta, hacer recambio plasmático y cuando todo esto ha fallado, considerar el uso de la terapia con un bloqueo terminal del complemento. Y esto especialmente si la causa es incierta o si no resuelve con la suspensión del inhibidor de la calcineurina, como le sucedió a nuestro paciente. Hay una serie española que mostró que el 69% de los pacientes de ellos tuvo una normalización de la hemoglobina, el 25% una disminución de la creatinina y un tiempo de respuesta de 12 días con un rango entre 7 y 17 días con el uso de del eculizumab específicamente. Y esta otra serie de este autor muestra una tasa de recuperación hematológica y una mejoría de la función renal del 90% en 26 casos por ellos reportados con microangiopatía trombótica, tanto por progenitores hematopoyéticos como por trasplante de órgano sólido. Y nuevamente el promedio de respuesta ellos la observaron entre 1 y 18 días tras 2 dosis del uso del bloqueo terminal del complemento. Por tanto, entonces, lo que hasta aquí tenemos es que la evidencia científica muestra un solapamiento y mecanismos comunes entre el CHU atípico y otras microangiopatías trombóticas secundarias en las que se produce un daño endotelial por el complemento y probablemente por esto es que se debe la respuesta al eculizumab. Esta serie de pacientes con 331 pacientes publicados en el Clinical Journal of, que aquí muestran, ven ustedes la referencia, encontró una microangiopatía que de los serie de ellos, el 94% tenían microangiopatía trombótica secundaria. Era un grupo de 331 pacientes con microangiopatía trombótica. De esos 331, el 94% eran microangiopatías trombóticas secundarias. Dentro de esas causas secundarias, el 34% eran por infecciones, el 18% por trasplantes y otro porcentaje más pequeño por medicamentos. Y dentro de las infecciones resaltaba especialmente el virus de Epstein-Barr. Dentro del trasplante, la causa del trasplante de órgano sólido en el 12% y dentro de los medicamentos, los inhibidores de la calcineurina en el 18%.
Y luego entonces está que este paciente también desarrolló un síndrome nefrótico con una glomerulosclerosis focal y segmentaria, en la cual, como todos bien sabemos, la lesión podocitaria es el centro de la fisiopatología. El podocito es una célula altamente diferenciada con una capacidad muy limitada de regeneración. La célula parietal podría migrar de su zona original y reemplazar el podocito dañado por tener células iguales, por tener progenitores iguales mesenquimales con fenotipos distintos que finalmente darán fenotipos diferentes al final de la glomerulogénesis. Y estos síndromes nefróticos secundarios pueden ser también desencadenados por virus, por medicamentos, entre los cuales se resalta los inhibidores de la calcineurina. Los inhibidores de la calcineurina específicamente se han asociado con glomerulosclerosis focal y segmentaria variedad colapsante, posiblemente por la isquemia aguda resultante de la vasoconstricción intensa. Entonces, en este paciente, así como a resumen, tenemos que fue un paciente que también desarrolló un síndrome nefrótico con una glomerulosclerosis focal y segmentaria. En él coincidían además una infección como posible desencadenante, el virus de Epstein-Barr, el uso de medicamentos como los inhibidores de la calcineurina y la misma microangiopatía trombótica secundaria al trasplante de órgano sólido. Y en este paciente que también desarrolló síndrome hemofagocítico, que se ha descrito con una frecuencia entre 0.4 y 2% de los trasplantados de órganos sólidos, y se ha asociado también a la infección por oportunistas y ocasionalmente a la falla del injerto, que cuando lo desarrollan trasplantados de órganos sólidos pueden presentar una afectación renal hasta en 88%, que el 38% de ellos puede desarrollar síndrome nefrótico y el 23% una microangiopatía trombótica. Y los que desarrollan síndrome nefrótico, lo que muestran las series reportadas es glomerulosclerosis focal y segmentaria, variedad colapsante, y la mitad de ellos llegan a requerir diálisis. Entonces es un paciente con un síndrome hemofagocítico en el cual tiene como posible desencadenante infección, trasplante de órgano sólido y afectación renal. Para finalmente y como conclusión tener un paciente en el cual tenemos un usuario de inhibidor de la calcineurina prolongado con una infección activa por virus de Epstein-Barr con un número muy elevado de copias, que además había sido receptor de un órgano, de trasplante de un órgano sólido, y que estos tres hechos combinados pudieron haber desencadenado la microangiopatía trómbica, pero también pudieron desencadenar el síndrome hemofagocítico, que a su vez llevará a la microangiopatía trombótica. Y finalmente, estas dos condiciones, por el daño endotelial grave que producen, terminar en el síndrome nefrótico esclerosante que vemos en este paciente. Al día de hoy, el niño no volvió a recaer de su microangiopatía trombótica, como se han descrito en la mayoría de los casos, respondió con las dosis, 2 dosis de inhibidor pues, del bloqueo, con un bloqueo terminal del complemento, pero sí tiene un síndrome nefrótico que es activo y resistente a los esteroides. Ya yo creo que abrimos la sesión para preguntas, y esta es mi universidad, que también es la Universidad del Dr. Arias, y con esta imagen entonces les agradezco. Muchas gracias, doctora Catalina, por la presentación, y al doctor Arias. Damos inicio a la sesión de preguntas. Lo pueden hacer a través del chat o levantando la manito los que deseen hacer las preguntas correspondientes. Paula, abrimos el chat para los que deseen intervenir. Sí, señora, ya está habilitado. Sí. ¿Alguien desea hacer algún tipo de intervención? ¿Algún tipo de pregunta sobre el caso clínico? Tenemos una mano levantada y es el doctor Ricardo. Ricardo, entonces le vamos a dar la palabra. ¿Está bien? Démosle la palabra. ¿Sí me oyen? Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, yo creo que es muy interesante, y sobre todo la revisión que se hizo al respecto para realmente redondear todas las comorbilidades que realmente llevaron
a que este pacientico hiciera un MAT. Parecería un SHU atípico manifestado como MAT con una esclerosis segmentaria y focal. Sí, pensando en el SHU atípico, realmente esperaría uno que más bien bajara C3, no C4, que activa la vía alterna del complemento. En cuanto a su MAT, realmente mejoró porque estaba pensando si realmente se justificaría, como muy bien decía la doctora, en el 30% de los casos pueden hacer realmente o asociarse a factores genéticos ligados con el factor H. Si realmente no hay problema, de pronto hasta se obviaría la necesidad de hacer realmente el estudio genético. Y realmente me quedaría tal vez una inquietud con respecto a cuál sería primario, su síndrome nefrótico o más bien un MAT que llevó a una esclerosis segmentaria y focal desde un punto de vista de forma secundaria en su compromiso. Recuerdo que los argentinos sí han encontrado, pero ya con no el atípico, sino con el típico, inclusive nefrótico asociado a su hemolítico urémico típico. Este sería interesante porque es un atípico con una esclerosis segmentaria y focal. Tal vez esas inquietudes, esperaría unos C3 disminuidos, no C4, y tal vez el estudio genético no se justifica porque han remitido de su MAT y si persistiera, sí se pensaría en la forma ya asociado a factor H que probablemente necesitaría eculizumab a largo plazo. Solo para inquietudes como para comentar acerca de este caso, interesantísimo, realmente, muy interesante y muy bien documentado. Con respecto a las inquietudes del doctor Castelbondo, a decir que efectivamente le pedimos estudio genético, está pendiente, pues el paciente tiene una de estas aseguradoras que demora un tiempito en hacer los estudios, pero está pendiente, sí, efectivamente lo consideramos. Ahora, con respecto a la disminución de C3, sí, es cierto, no esperaría que fuera una disminución principalmente de C3, pero se ha descrito y encontré en la literatura que en el síndrome, que en las microangiopatías trombóticas asociadas al trasplante de órganos sólidos, por la activación y el tipo de lesión que puede activar la vía alterna, pero también la vía clásica. Por esa razón, en unos de ellos podríamos esperar también, e inclusive la vía de las lectinas. Entonces, por eso en algunos podríamos tener el consumo de C4 aislado. Ahora pregunta el doctor Aroca, ¿es posible que este paciente tenga un factor genético dominante? Es posible, efectivamente, por eso está pendiente el estudio genético. Pregunta el doctor Jefferson Álvarez, ¿qué manejo tiene en este momento para el síndrome nefrótico? Fue resistente al uso de los esteroides, por esa razón hasta el momento el tratamiento que tiene es inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y el paciente también por razón de asegurador no ha accedido fácilmente a las consultas y luego del aislamiento pues está en su lugar natal que es el Chocó, con lo cual también ha sido muy difícil el acceso a la consulta, pero pues él fue resistente a los esteroides, se le hizo intento de tratamiento, no hubo respuesta y está básicamente con un tratamiento médico de soporte. El doctor Carlos Rosselli dice, debe de todas maneras tener el estudio genético de las mutaciones del complemento. El doctor Rosselli. Sí, está pendiente. ¿Alguna otra inquietud de los participantes? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No veo manitos levantadas. Todo ha quedado claro, excelente la presentación, un caso bastante difícil, complejo, concomitancia de dos entidades que definitivamente son difíciles de manejar. Por acá todos felicitan en la presentación, excelente caso. Al doctor Arias también lo felicita el doctor Aroca. Parece que no hay más preguntas, o esperemos a ver. Dice por acá, recordar que muchos pacientes, la doctora Diana Carolina Bello, recordar que muchos pacientes con SHUA, el estudio genético puede no ser definitivo, porque hay mutaciones que aún no se detectan. Sí, así es. Pues de hecho, se aplica tanto para el hemolítico urémico atípico, pues, o para las microangiopatías trombóticas, como para la mayoría de las enfermedades genéticas en las que si hoy hacemos un estudio genético, un exoma, cualquiera sea la decisión que tomemos, o un
rastreo cromosómico, podríamos no encontrar variantes patológicas significantes porque aún no han sido descritas. Por esa razón, algunos genetistas hoy en día recomiendan que si usted en un momento determinado, después de hacer un estudio genético, para la condición genética que sea, no encuentra una condición, una variante patológica de importancia, vuelva y repita el estudio si la sospecha diagnóstica es fuerte en 1 o 2 años, porque podría en ese tiempo aparecer variantes genéticas o mutaciones que son descritas recientemente. Entonces, siempre hay que tener pues esa consideración en mente. Sí, el doctor Roseli también comenta que como pediatras con esa anomalía de los podocitos, también requeriría estudio genético para las podocitopatías. Sí, podría hacerse también, aunque en este paciente la verdad del estudio para podocitopatía no lo hicimos porque era porque tenía tanta confluencia de factores lesivos para el podocito, el hemofagocítico, la microangiopatía trombótica, el uso prolongado de inhibidores de la anticalcineurina, las infecciones virales, que consideramos pues que el cuadro clínico que desarrolló de síndrome nefrótico con una glomerulosclerosis focal y segmentaria, variedad colapsante, era secundaria a todo lo que acabamos de mencionar. Sí, con respecto a eso, el doctor José Tascón dice, era un síndrome nefrótico secundario, no primario. Así es, José. La doctora Adriana, ¿es posible que tenga una variante patológica APOE1 antes que otras mutaciones podocitarias? Viene de Chocó. La doctora Adriana Flores. Sí, pues es una consideración que tendríamos en cuenta. No lo habíamos pensado hasta ahora, pero sí, hay que tenerlo en cuenta. Pues la idea es que este paciente se ingresa al grupo de enfermedades raras del hospital para ser evaluado en conjunto con genética, hepatología, que es su especialidad tratante, pues y nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Esperemos a ver si hay nuevas preguntas o nuevas intervenciones. Dale, Cheilin. Doctor Roseli, muchísimas gracias. Todos felicitan la intervención, el caso, la participación, la presentación de las diapositivas. Felicitan al doctor Arias por las imágenes. Dice la doctora Adriana Flores, creo que cuando vuelvas a tener información genética disponible, estás invitada para actualizarnos. Claro que sí, ya quedó aquí matriculada, doctor. Claro que sí. El doctor Gastelbondo dice 60% pueden tener mutaciones de factores H. Creo que no hay más preguntas. Terminamos un poco antes de lo estipulado, pero le damos las gracias a todos por el tiempo, por el compromiso con el Comité de Glomerulopatías, con GLONCOL, a CONEPE siempre trabajando de la mano con la Sociedad de Nefrología, con ASOCOLNEF, a usted y al doctor Arias también por sacar su tiempo, su espacio y presentarnos este caso tan lindo. El doctor Richard Vaquero, no sé si se encuentra en el momento y quisiera participar. Doctor Richard, ¿se encuentra conectado? O... Sí, aquí estoy, Sheila. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptarnos, por apoyarnos. El apoyo que también a CONEPE nos ha dado ha sido fundamental y trabajamos de la mano junto con ASOCOLNEF. O sea, a ti, doctora Sheila, y a la doctora Astrid, de verdad agradecerles por el liderazgo y la creación de este comité de GLONCOL, de glomerulares, y obviamente permitir que ACONEPE participe con estas actividades académicas que realmente permiten que también mostremos lo que hacemos desde nefrología pediátrica.
y eso me parece muy importante y muy acertada la presentación del día de hoy del doctor Arias y la doctora Catalina Vélez, que realmente nos llena de mucho orgullo y de mucho conocimiento. Contento de ver a muchas personas, sobre todo latinoamericanas, conectadas, a nuestra profesora, la doctora Vilma Piedradita, que vi a Ana Lucía ahí conectada, y le mando un saludo muy especial porque ella sabe que la queremos mucho. Y bienvenida siempre, doctora, siempre la vamos a estar invitando a todas estas actividades y a todos los compañeros que se conectaron de América Latina, porque vi compañeros de Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Panamá, y de verdad que eso nos llena de mucho orgullo y mucha satisfacción. Invitar a nuestros nefrólogos pediatras a que continuemos participando activamente con nuestros casos clínicos. Recuerden que esta reunión se realiza quincenal. Obviamente hay reuniones que son de adultos y de niños. Esta es la primera de niños que hacemos desde el inicio de todo este comité de GLOMCOL, pero la idea es que nos animemos a continuar participando de esto, porque sin duda alguna estos pacientes crecen y todo esto aprendemos cada día con nuestros pacientes. Realmente agradecerles nuevamente a todos la invitación y a los doctores por la excelente exposición realizada. En nombre de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, ACONEPE. Muchísimas gracias, doctor Richard. Doctora Astrid, ¿usted quería también intervenir? Doctora Astrid Hernández. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sheila. Darle las gracias a todo el equipo de la Universidad de Antioquia por apoyarnos hoy en esta reunión, y sin duda al doctor Richard Vaquero. Bienvenidos toda la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, que claramente todos somos uno. Con la Asociación Colombiana de Nefrología tenemos mucho que aprender unos de los otros, sin lugar a dudas. Gracias a esta participación espectacular de los nefropatólogos, sin lugar a dudas, yo creo que esta pandemia nos ha logrado unir, permitirnos a quienes estamos en lugares, yo estoy en Bucaramanga, y a muchos que estamos en ciudades donde no podemos tener un nefropatólogo, poder aprender y poder integrar todo este conocimiento. Un placer además podernos unir con otros colegas de Latinoamérica, y bienvenidos obviamente a todos para que participen, envíen sus casos y podamos ampliar y mejorar nuestro conocimiento. En 2 semanas los esperamos, en 2 semanas, el jueves a las 6 de la tarde, para presentar nuestro próximo caso clínico. Y quería aquí a viva voz darle un feliz cumpleaños a la doctora Sheila, que hoy nos sirvió de anfitriona para la reunión y que está de cumpleaños. Así que un abrazo muy grande para ella. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Bueno, yo creo que ya hemos terminado por el día de hoy la sesión. Nos encontramos dentro de 15 días con un nuevo caso clínico, y ya saben todos los nefrólogos pediatras que también aquí tienen un espacio para compartirnos sus retos y sus casos completos. Buenas noches, gracias nuevamente por el feliz cumpleaños y que descansen. Hasta luego.